Oigan, hay que comer espinacas. Sí, hay que comer espinacas, hay que ponerse las pilas. Acabamos de hablar de una ciudadanía muy particular que debemos nosotros de desempeñar. Eso, eso. Aquí tienen que estar los MP más valiosos y más importantes del Estado. Aquí tienen que estar las amas de casa más distinguidas del Estado. Aquí tiene que estar la gente más próspera del Estado. Aquí tienen que estar los ingenieros más bravos y técnicos del país. Aquí tienen que estar los servidores públicos más efectivos del país. Aquí tienen que estar los siervos de Dios más efectivos y fructíferos. Ah, sí creen. Un aplauso al Creador, pues. El mensaje de hoy se ha titulado: El mundo te ofrece una falsa identidad. ¿Traes tu tarjeta de identidad ahí? ¿Sí? Bueno, eso dice quién eres y tu nacionalidad y cuándo naciste y dónde naciste. Pero ¿eso eres tú? Eso no eres tú, es un pedacito de quién eres tú aquí. Pero esa identificación está muy limitada. ¿Sí? Pero hay otra identificación que debes de tener. Hay un sello. Hay un sello que está sobre nosotros. Y ese sello, cuando lo vea Mashiach en el siglo venidero, va a decir: tú eres mío. Pero si ese sello no se ve, va a decir: no eres mío, vete. Bueno, ese sello, es decir, esa identificación es la que debemos de tener para pasar al otro lado. Es decir, a la eternidad. Y ese es el todo del hombre. Ocuparnos de nuestra vida eterna, ocuparnos de tener una vida conforme a la voluntad de Dios aquí. Pero tenemos que entender, bueno, si eso es en la trascendencia, ¿cómo es hoy? ¿Cómo es en este siglo? ¿Cómo es en esta vida? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad? Y conforme a mi identidad, ¿qué debo de tener? ¿Qué debo de saber? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo me debo de conducir? Porque hay una identidad. Por ejemplo, cuando se habla de mexicano al extranjero, ¿qué es lo primero que se le vendrá al extranjero a la mente de un mexicano? Sobre un mexicano. Normalmente 3 cosas: mariachi, tequila y tamales. ¿Sí? Ojo. Es más, tamalitos, ¿qué más? Artesanías, sombrero ancho así, ¿no? Carrillera, Pancho Villa, Pedro Infante, ¿sí? Hay mucho que identifica a un nacional mexicano, pero también hay mucho que identifica, por ejemplo, a un argentino. Lo gaucho, con U, por favor. Lo gaucho. ¿Qué más? El tango. ¿Qué más? Ciertos vinos, ¿sí? Ciertos cortes. Entonces, como pueden ver, la cultura es muy amplia. Es la alimentación, la forma de vestir, la forma de pensar, la idiosincrasia, es la forma de ser de una persona de cierto país y los distingue a todos parejitos, ¿sí? Hay rasgos individuales, hay rasgos particulares que solamente una persona puede tener y nadie más, como por ejemplo la huella de tus dedos. Nadie más comparte eso a pesar de ser mexicanos, ¿sí? Entonces no hay una huella pulgar que diga mexicano. No, no hay, no hay. Ningún ser humano tiene la misma huella. Entonces, a ver, ya entramos a campos interesantes. Eres un ser único. Eres un ser único. Y si eso te aparta de la colectividad, entonces eso quiere decir que hay algo especial en cada uno de nosotros, en cada uno de los seres humanos. Y estamos aquí no para formar parte de una colectividad mundana, que es lo que propone Grecia. Si has estudiado, te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando. Grecia, Yaván. ¿Quién es Grecia? La cultura esplendorosa del mundo. Esa cultura que seduce con filosofía, con alimentación, con intelecto, con ciencia, con ingeniería, con biología.
con economía, con finanzas. Bueno, esa es Grecia. Grecia propone un estilo de vida alternativo al que el Eterno ha establecido para su pueblo. ¿Qué le dijo el Eterno a su pueblo? ¿Qué característica tenemos? Vosotros sois un pueblo puesto por encima de las demás naciones. Baruch Hashem. Vosotros sois mi tesoro especial. Eso dice la Torah, yo le creo a la Torah. Y de ahí no me muevo. Vosotros sois un pueblo especial, puesto por encima de las demás naciones. Y me encanta porque dice, vosotros sois mi tesoro especial. Vosotros sois la luz del mundo. Alumbráis. Alumbren. O sea, tienes que tener para ti y para reflejar. Reflejar la gloria de Dios, porque Dios es luz. Y si no estamos reflejando la gloria de Dios en nuestras vidas y dejamos a los demás ciegos, algo anda mal. Algo anda muy mal porque ya no estamos nosotros en esa identidad, en esa identificación, en esa distinción que se nos ha asignado desde los cielos. Grecia, yo te enseñé la semana pasada que este espíritu impuro invade tu espiritualidad, te lo enseñé. No sé si lo estudiaste, ¿sí? Invade tu espiritualidad. Pero este espíritu, no solamente tu espiritualidad. Y cuando te digo que tu espiritualidad, ojo con esto, la espiritualidad del hombre cuando se corrompe todo su ser. ¿Por qué? Porque somos espíritu, no carne. La carne no es nuestro ser, es nuestro contenedor. Entonces, a ver, si el objetivo es corromper mi espíritu cuando yo entro a este mundo, va a corromper toda mi vida. Aunque mi vida sea placentera, sea cómoda, sea agradable, si no estoy viviendo conforme a lo espiritual, que es mi verdadero ser y mi esencia, hay problemas. Va a haber problemas indudablemente en la vida del hombre. Pero a ver, identidad. Quiero decirles algo muy importante. La mayoría de aquellos creyentes en Mashiach no tienen una identidad definida. Porque siguen siendo mexicanos, americanos, norteamericanos. Sí, tienen salvación. No vamos a poner en duda eso. Pero no hay un sello distintivo. No lo hay. Ponte a pensar. Lo único que nos distingue es que unos tienen monitos en la pared, otros tienen otras cosas. Pero fuera de ahí, ¿el creyente se identifica fuera del mundo? Por ejemplo, sería genial pasar por tu casa, que vayas llegando a tu casa y todas las casas por fuera foquitos de Navidad, menos en tu casa. Ah, no, pastor, se mira muy bonita mi casa con foquitos. ¿De qué te distingues entonces? ¿Eres parte del montón? Es que el árbol de Navidad se ve bonito, pastor, y me gusta sentarme y ver las lucecitas ahí. O que te vean en el panteón, como dijimos la otra vez, ahí visitando a los estuches de quienes fueron tus seres amados. Porque esa es la realidad. No, tu ser amado no está ahí. Es el estuche de tu ser amado, que usó tu ser amado. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿A qué vas? Para honrar la memoria de tus seres amados en tu casa. Tómate un cafecito y recuérdalos. ¿No crees? Ese es Grecia. El que corrompe tu espiritualidad, el que hace que la identidad que debieras asumir se diluya y te parezcas mucho a la gente del mundo. ¿Qué es identidad? Quiero contarte una historia que ya te conté, porque como ya te la conté y ahí está publicada, la voy a reducir mucho en 2 minutos. Y aparte, una experiencia personal relacionada con eso. A ver, durante la Segunda Guerra Mundial, en Polonia, hubo un grupito de 30 niños judíos que fueron extraídos. ¿Sí? ¿Ya te acuerdas de esa historia? Fueron extraídos y fueron llevados a un monasterio.
El justo de esa generación, un rabino muy importante, supo que había 30 niños extraviados en algún lugar, en algún monasterio en Polonia. Y se lanzó a la búsqueda financiada por los judíos que tenían dinero y que ya estaban en Nueva York. Es verídica la historia, es verídica. Y se lanza antes de que todo se pusiera muy grueso. Y empieza a buscar. Y en aquel entonces Polonia era muy grande. Polonia hoy ya no existe, se dividió con la guerra de los Balcanes. Entonces, en cada monasterio que llegaba, pues preocupado, oye, son unos niños judíos aquí, no, pues que no, y que no, y que no. Bueno, pues llegó una abadía, llevado por el espíritu de Elohim. Entonces le plantea al abad, le dice, oye, fíjate que ando buscando a 30 niños judíos que andan perdidos, y me dijeron que estaban en alguna abadía de Polonia y vengo por ellos. Y le dice el abad, tal vez con alguna razón, mira, está bien difícil que los encuentres, ¿cómo los vas a encontrar? Ya pasaron meses, dice. Entonces difícilmente los vas a encontrar, pero pues bueno, pásale si quieres para que los veas. Entonces entra el rabino, ojo con esto, entra el rabino y está en el desayunador lleno de niños. Entonces se burla el abad y le dice, ¿cómo vas a saber quiénes son? E incluso ya has recorrido muchas abadías. Espera un momento. Y se para el rabino, ve a los niños y los niños curiosos se le quedan viendo con curiosidad. ¿Y este quién es? Entonces levanta la mano derecha el rabino y dice, Shema Israel. Y los 30 niños se pusieron a llorar de inmediato. Eso es identidad del pueblo de Elohim. Eso es identidad. Esas son convicciones de fe. Y bueno, delante de Dios quiero compartirles algo personal. Estamos cocinando una pieza musical inédita, hermosa. Tiene sus dificultades. La pieza se llama Shema Israel. Y creo que fue el lunes o el martes, que estaba yo practicando en mi oficinita, ahí en casa. Oigan, Dulce estaba abajo, la tenía cocinando, me oyeron. Estaba abajo ella. Shmuel, estaba dormidito en el cuarto de Sara cuidándolo, y Mateo dormido. Y empiezo, todo muy bien, descanso, voy a revisar a Samuelito dormido, voy a revisar a Mateo dormidito, todo muy bien. Entonces dije yo, bueno, cierro la puerta de la oficina y le subo ahí a las cuerdas. Familia, los 2 niños se despertaron llorando. Mateo, cuando oye alabanza en casa, cuando está dormido, se levanta llorando. Y Samito, al parecer, también. Pero no es un llanto de terror. No, es una conexión espiritual que ni ellos mismos logran entender ni contener dentro de ellos, y en su inconsciencia explotan. Ese es el espíritu judío. Pero ese es el espíritu que tú debes de tener, porque tu Salvador te injertó en Israel, no en el mundo, no en Grecia. Él vino a padecer, a morir por ti, para que tú emergieras con una espiritualidad diferente. Y si no hemos desarrollado esa sensibilidad espiritual a las cosas de arriba, las genuinas, no las mezcladas, sino porque lo digo yo, porque es un gran análisis estudiar la palabra, y cuando te revisas dices, híjole, ando bien desconectado de la verdad,
Resulta que tengo verdades mezcladas. Y cuando empiezas a pasar por el filtro tu creencia acerca de la emuná, dices, ¿qué mentiras me enseñaron? Pero qué falsedades, pues, bueno, ahora imagínate con una espiritualidad falsa, mezclada, verdades con mentiras, ¿cómo vas a lograr conectarte plenamente con el Eterno? Y la mediocridad puede llevar a muchas personas, es que Dios me entiende y Él sabe y yo me conecto. No, no, porque hay vino mezclado. ¿Has probado el vino mezclado? Vino corriente con vino fino, se distingue. ¿Has probado el aceite rancio? ¿Que te han metido gol con aceite rancio? ¿Has probado el pan leudado y pasadito? ¿Sabe bueno? Te desagrada, ¿no? Bueno, el alimento espiritual al día de hoy así está, pero la gente no sabe, no se da cuenta y le dan mugre mezcladas con verdades. Entonces es importante despertar, porque si arruinan o mezclan o corrompen la vida espiritual del creyente, corrompen toda su vida. Y miren, podrán traer la Biblia bajo el brazo, no faltar cada Shabbat los otros hermanos en domingo, y el diablo tragándoselos con la Biblia bajo el brazo. Los problemas sin solucionarse, al contrario, salen nuevas cosas, y nuevas, y más, y más, y más, y al rato no hayan qué hacer. Oye, pues que no estás con el Todopoderoso, oye, que no estás con el Altísimo, oye, es que no estás con el que transforma, oye, no está con el que hace las cosas imposibles posibles. ¿Qué está pasando entonces contigo? Algo está pasando. Hay masa leudada, hay vino mezclado, y hay aceite rancio. Dale un aplauso al Creador. Y así es como la gente anda construyéndose una identidad de fe y una identidad en el mundo también. Entonces, como puedes darte cuenta, hay una fuerte relación entre la identidad de la persona y su espiritualidad. Si la espiritualidad es la incorrecta, la incompleta o la mixteada, su identidad va a ser afectada de inmediato. Shema Israel, un solo Dios. Por ahí salieron que 3 en 1. Es que es el mismo. Bueno, y si Yeshua y Elohim son el mismo, ¿para qué un trono y luego otro a la derecha? Nomás uno, ¿no? Entonces ya estamos hablando de la dualidad, ya no estamos hablando de la unidad, ejad. Y así podemos empezar a cuestionar. Pues bueno, el mundo, Grecia, se encarga de corromper tu espiritualidad y a su vez tu identidad. Como consecuencia, tu identidad. El Eterno le dice a su pueblo, no comas puerco. Ay, no pasa nada, el Señor limpia todos los alimentos. Comes puerco y te vas a enfermar, la triquina y todo eso. Te vas a hacer muy carnal, te vas a enfadar con facilidad, te vas a volver iracundo con facilidad. Por eso el Eterno dice, no comas animales impuros. Y luego dice, ¿y entonces para qué los hizo? Pues los hizo para los demás animales depredadores, menos para nosotros. No comas camarón. No comas almejas. ¿Por qué? Para que te mantengas sano, para que tengas un cuerpo kosher. No tomes pulque, toma vino tinto. Ni mezcal, ni el Viva Villa, nada de eso. Vino tinto. Kosher. No te inclines ante las imágenes, porque nada más te podrás inclinar ante mí. No te harás imágenes de nada que esté arriba, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, de los mares. Tú no te puedes inclinar ante ninguna imagen, porque eres mío, dice el Eterno. Ustedes son míos. Ustedes no se inclinen como los paganos. Ustedes no hagan como los moradores de esa tierra.
Eso nos distingue, familia. Ojo, nos distingue, no debe de dividirnos de la sociedad, ¿ok? Nos distingue de la sociedad y de los demás creyentes. Yo no me inclino ante ninguna imagen. Otros dicen, es que yo no voy ahí porque hablan muy mal de la Virgen. ¿Cuándo hemos hablado mal de la Virgen? Nunca. Se respeta la fe de cada quien y se acabó. Pero es obligación decir la verdad. Bueno, los hijos de Elohim nos inclinamos y nos postramos solo ante Él, ante nada ni a nadie más. Y la vida se nos va en eso. Y no tendremos imágenes de nada. Y no usaremos su nombre en vano como si fuera cualquier cosa. Oye, es el nombre sagrado. ¿Vamos bien? Amén. ¿Cobramos conciencia? Amén. Quiero preguntarles algo. ¿Se imaginan a un Yeshua aventándose unas carnitas, unos tacos de cachete y de trompa, comiendo el Señor ahí? A ver, ven, acabo yo limpio todos los alimentos, comamos puerquito. ¿Se lo imaginan? ¿O pasado de copas con cerveza? Oye, vamos a ir al mar de Galilea y nos aventamos unos marisquitos. ¿Te imaginas a Yeshua? Es que el Señor limpió todos los alimentos. ¿Y dónde dice que Yeshua comió camarones? ¿Dónde dice que comió puerquito? La espiritualidad incorrecta te lleva a descender. Mira, el espíritu de Grecia te asalta, te invade con una facilidad, sobre todo cuando la persona ha experimentado cautividad en su vida, ya sea una cautividad emocional, cautividad mental, cautividad física, presa de circunstancias. Donde hay cautividad, viene Grecia y te convence de permanecer en la cautividad. Es decir, es más astuto que Persia. Sin embargo, cuando tú abres los ojos y te despiertas y dices, no le entro, Grecia te va a querer aplastar y te va a querer golpear y te va a meter goles si no te pones abusado. Por eso el Eterno a través de la historia dice, es que tiene que haber macabeos en las sinagogas. ¿Para qué? Para sacar a los dioses falsos, para sacar las creencias falsas, para sacar todo lo que no es unidad con Yahweh. Hay que echarlo fuera. Porque esa es la espiritualidad invadida, incorrecta, que te lleva a no conquistar, a no avanzar, a estar estancado, a estar truncado y todas las cosas que hace la cautividad en la vida del creyente. Y quiero hacerte unas preguntas. ¿Por qué una persona memoriza más fácil una cumbia que una alabanza? La abusadora, el tesorito, Laurita Garza. No me la sé, nomás sé títulos, investigué. ¿Por qué es más fácil memorizar la cumbia, el reggaetón, que una sublime alabanza al Eterno? ¿Por qué es más fácil dejar llevar el corazón al grado de incluso derramar una lágrima cuando escuchas trozos de mi alma con el Buki, que dejarte llevar por el Espíritu cuando viene y se presenta y te conectas con el Eterno y te empieza a limpiar? ¿Por qué es más fácil lo primero que lo otro? E incluso hay personas que llegan a sentirse obsesionadas por ciertas piezas musicales porque se desangran. No, pero las alabanzas no, en esas no entran. Fíjate, tú contéstate. ¿Por qué una persona es más fácil a que exprese corporalmente su sentir en un baile, en una cumbia, que levantar sus manos en una alabanza? Porque hay gente que no levantan sus manos en la alabanza. Pero a la cumbia hasta le hacen así. ¿Por qué? Porque es para tu carne y lo otro es para alguien que no ves. Y como no estás conectado, no levantas tus manos. Hay otros que están así, miren.
Y viendo a los demás locos así levantando las manos, están así. Más decentes así. Pero no se conectan. No le entregan el corazón al Creador para que fluya el Ruach. Hay como la cumbia sí, y como el baile sí, y como la quebradita sí, o a la danza romántica, como ahí sí. ¿Por qué es más fácil estudiar cualquier otra disciplina académica que la propia Torah? Es más fácil estudiar mecánica de suelos, finanzas corporativas, microeconomía, macroeconomía, administración, o un curso de capacitación en tu trabajo. Es más fácil asimilarlo que estudiar, asimilar y poner en acción la Torah. ¿Por qué es más fácil? ¿Por qué será? ¿Por qué es más fácil desobedecer que obedecer? Porque es más fácil esforzarse por tener cosas materiales que esforzarse por tener cosas espirituales. ¿Cuánto te empeñas en ganar más? ¿Y cuánto te empeñas por tener el don de sanidad? ¿Cómo ven? ¿Por qué es más fácil salir de casa para las cosas naturales que venir a la congregación y no poner de pretexto el COVID? Aquí no hay COVID, aquí hay fuego. ¿Por qué? No, es que el COVID. Ya están encerrados viendo la prédica desde casa porque el COVID, como quiera les pega y les va a pegar. ¿Por qué? Porque el COVID es la enfermedad del miedo y de la falta de emuná y les va a pegar. Y quien se tenga que ir se va a ir con o sin COVID, pero se va. Porque hay una fecha de salida de aquí. Pastor, qué irresponsable. No. Somos primero espirituales. Y después todo lo demás. Entonces, a ver, ¿cuánto creen? No, es que no voy a ir. No, ¿saben qué? Usen el COVID para pretextar y decir, no voy. Ah, pero si van al súper, si van a Monterrey, ¿sí? Van a la feria, van a Liverpool. Perdón. La única tienda grande, multidepartamental que hay en Ciudad Victoria. Perdón, vamos a cobrarles. Porque ahí no. Tú vas a esa tienda y vas llena de gente ahí. Ah, pero la asamblea no. ¿Por qué será más fácil todo eso? ¿Sabes por qué? Porque es para la carne. Es decir, hay un cortocircuito con la verdadera identidad. Alguien ha asumido que lo que dice tu tarjeta de identificación, ese eres tú. Por eso es más fácil todo lo demás. Pero cuando entendemos cuál es nuestra identidad, nosotros privilegiamos esto otro que aquello. Y cuando venga una pandemia, una crisis económica, una crisis social, una crisis de seguridad, una crisis alimentaria, a ellos les va a afectar, pero a nosotros no. Dale un aplauso a cada uno. Eso hace Grecia, eso hace Yaván. Yaván es Grecia en hebreo. Eso hace el espíritu del mundo en la persona. Y otra vez, cuando tus creencias son compatibles con las que Grecia ofrece, es decir, con las que el mundo ofrece, Grecia se encarga de consolidarlas en ti y de agregarte más para mantenerte ocupado en ellas. Y cuando tus creencias son opuestas a Yaván, es decir, son espirituales, Yaván tiene un más bajo la manga. Te ofrece una fe corrompida para que creas que estás en la fe. ¿Cómo ves? O sea, de esto nadie se salva si no tenemos luz. ¿Qué es la luz? Verdad. ¿Y quién personifica la verdad? ¿Quién personifica la verdad? Yeshua. Yo soy el camino,
la verdad y la vida. Maestro, sabemos que amas la verdad. Sí, sí la amo y mucho. Mentirosos, sepulcros blanqueados, religiosos, mentirosos, podridos por dentro, pero por fuera hermosos, mentirosos. ¡Ah, qué desafío tan grande! Bueno, así como él desafió el sistema religioso de su época, que podemos decir que estaba podrido, hoy está peor. ¿Sabes por qué? Porque en aquel entonces él apenas iba emergiendo. Pero hoy que lo tenemos, ¿dónde resplandece la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Por qué no han salido de Roma? ¿Por qué no han salido del engaño? ¿Por qué siguen metiendo mentiras? ¿Por qué siguen metiendo al púlpito filosofías griegas como doctrina espiritual? ¡Qué mentira tan grande! ¿Cómo ves? ¿Traes creencias del mundo todavía? ¿Defiendes las creencias del mundo? ¿Defiendes el arbolito? ¿Defiendes besar al niño Dios? ¿Defiendes el San Valentín? ¿Defiendes el Día de Muertos 1 y 2 de noviembre? ¿Defiendes el Halloween? Hoy, en este mes pagano, en este mes, todo el evangelismo tiene un arbolito de Navidad. Esferitas y lucecitas. Vengan a ver el árbol. Pastor, los tamales para el 24. ¿De qué van a ser, pastor? ¿De hojas de tamal o de hojas de plátano? No, háganlas de plátano, muy rico, rinde muy bien, y de puerco, para que sabe más rico. ¿Qué hace un árbol de Navidad en un templo? Es incompatible totalmente. Bueno, una estatua de Zeus dentro del Santísimo en el templo de Elohim en aquel entonces también ocupaba su lugar. Esa es Grecia. Entonces, ¿por qué está tan vulnerada la fe al día de hoy? Te lo voy a explicar con un ejemplo bien sencillo. México precolombino, y aplica para todas las naciones que fueron invadidas por españoles, holandeses, franceses e ingleses. Llegan los españoles a México. Estaba la Gran Tenochtitlan y otros pueblos, los tlaxcaltecas, los olmecas, los aztecas y todos esos pueblos antiguos de México. Y pues es una cultura muy fuerte de muchos siglos, y de repente viene la cultura ibérica. Entran por Veracruz, el estado de la Veracruz, la Verita, y avanzan y llegan hasta el gran imperio azteca. Y ¡ay, qué es esto, Dios mío! Pero qué pirámides, pero qué construcción. Oye, qué padre, mira, tenemos espejitos, dame tu oro y te doy espejitos. Dos culturas tan distantes, tan diferentes y en distintos grados de evolución convergen. Y ese encuentro bicultural tuvo una mezcla. Y si tú analizas la cultura de México hoy con lupa y empiezas a desbaratar qué es de los iberos y qué es de los antiguos mexicanos, te sorprendería encontrar que la mayoría de los componentes culturales de México vienen de allá. Sí, papá, sí, mamá. Y luego si le mezclas la cultura en menor grado de los árabes. ¿Sabías tú que la billetera viene de los árabes? Sí, saludar así viene de Ismael también. Es saludo de Ismael, de los árabes. La billetera es de Ismael también. Y muchas cosas más. Pero bueno, España fue la que influenció más aquí. Entonces dirías tú, ¿a poco el mole? ¿A poco la cerámica? Sí, la cerámica se trabajaba en España primero antes que aquí. Sí. Hay un lugar en España que se llama Sevilla, al sur. Hermoso lugar, maravilloso. Y hay una plaza que se llama la Plaza España. Y ahí vas a encontrar la historia de España en cerámica. Es un lugar arquitectónico hermoso, precioso, maravilloso. Y que lo voy viendo yo cuando... Pero ¿que esto no es de Puebla?
No, los poblanos sí desarrollaron gracias al trabajo y la influencia de los españoles. Pero ¿cómo sí? ¿A poco, Venancio? Sí. El kiosco, las plazas, las banquetas, la siesta. Hay lugares en España donde te cierran a la 1 de la tarde y no encuentras ni restaurantes abiertos. Y si no te pones abusado, te da hambre. Y hasta que abren, ya puedes. Sobre todo al centro, al norte. Cerrado. Y no encuentras. Bueno, tomar vino, comer aceituna, todo eso viene de allá. Entonces dices tú, viví engañado. Entonces realmente mi cultura mexicana, y ahí va otra. Genial. Hay un lugar, hay una ciudad allá, al sur de España, que se llama Granada. Ahí vivió un gran rabino en la antigüedad. Ojo con esto. En Granada hay una plaza y hay un monumento a la famosa Virgen Negra. 150 años antes estaba esa figura ahí de que apareciera la Virgen Morena en ¿cómo se llama? ¿El cerro de qué? Tepeyac. La misma figura y todo, nomás que pintada de negro. 150 años antes. Y ya te dejo que lo cubres. Dices, entonces, ¿de qué estamos hechos? Pues de españoles. ¿Por qué crees que nos llevamos tan bien con ellos? Ellos cuando vinieron hicieron el país conforme al suyo y tuvieron que lidiar con los aborígenes. ¿Sí? Y lo lograron. Entonces, otra vez, te sorprenderías cuando la mezcla la empiezas a separar y te darías cuenta que de México queda muy poco. Ojo con esto, también así está la espiritualidad. Dale un aplauso al Creador. Es en serio, también así está la espiritualidad. Hay una formación espiritual mezclada, corrompida. Y si te pones a analizar, te conviertes en el enemigo de Lutero, de Roma, del evangelista y de todo el mundo. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta que hay una mezcla que te habías comido, que te habías empujado, y cuando comes mal, ¿qué pasa con tu desarrollo? Te desarrollas mal. No logras lo que deberías de lograr. Bueno, lo espiritual, que es lo principal, acuérdate, no nomás de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Ahí te va, mezcla. Las cartas de Pablo dicen que es palabra de Dios. Cuando Pablo mismo dijo, toda escritura es inspirada por el Espíritu. Pero él no estaba escribiendo sino cartas a los distintos lugares. Y las tomaron como un canon. ¿Por qué? Porque no podían tomar la Torá. ¿Por qué? Porque no, hay que separarse de Israel. Entonces, el pato lo pagó el Rab Shaulo. Espiritualidad mezclada. Oye, hay un Mashiach que lo descontextualizaron, que no es judío, no se relaciona con Israel. Es más, no quieren ni tocar el tema. Mashiach judío, circuncidado, fue a la yeshiva, estudió la Torá oral, la Torá escrita, estudió el Talmud, usó talí, traía tzitziot. Un judiazo, el más grande de la historia. Dale un aplauso por eso. Anda un espíritu raro ahí tumbando gente, haciéndola vomitar, colapsando en el piso, temblando. ¿Sí? Los nombres sagrados los quitaron. Nomás imagínate esto cuando Yeshua llega a cierto lugar y se presenta. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo iba a responder él? Cuando a ti te preguntan, ¿cómo te llamas? No, pues que me llamo Elena. Ok, no vas a decir otra cosa. Oye, pues que me llamo José. No vas a decir Joseph. No, él llegaba y decía, mi nombre es Yeshua, Ben Yosef.
Así se identifican. ¿Sí? Ani Yeshua ben Joseph. Mi nombre es Yeshua, no Jesús. Él nunca dijo que se llamaba Jesús. Él dijo que se llamaba Yeshua. Imagínate las bodas del Cordero. Oye, Miria, porque tampoco se llama María. Oye, Miria, ¿cómo se llama tu hijo? Jesús. Ni existía el sonido de la J en aquel entonces. Ponte a estudiar y te vas a dar cuenta. ¿Sí? Pierre de la Ramée fue el que se inventó el sonido de la J en Francia. Y luego vino Pedro Galatino y metió la J en la traducción de las escrituras. Es por historia lo que te estoy diciendo. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué sacaron los nombres? No es Jesús, es Yeshua. Ay, es el mismo, pastor. No. Porque el Jesús que ellos presentan no tiene mandamientos. El Jesús que presentan al día de hoy no tiene mandamientos y lo deidificaron. Jehová, ¿quién es ese? Oye, el Dios de los judíos se llama Jehová. No, el Dios de los evangélicos se llama Jehová, porque el Dios de los judíos se llama Yahweh. Dale un aplauso, pues. Es que nosotros lo conocemos como Jehová. Al principio te la paso, porque no conoces. Pero Mashiach nos llama a convertirnos en verdaderos discípulos, y el discípulo conocerá la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y por qué no han llegado a esas verdades? Y todavía más. Oigan, me tengo que ir, pero le rogaré al Padre para que les envíe el Ruach, y Él les recordará todas las cosas que yo les dije y... ¿qué más? Les dirá todas las cosas, es decir, la pura verdad. Bueno, ¿y dónde está ese espíritu que no ha sacado a la iglesia de la mentira, de la mezcla cultural religiosa que hay al día de hoy? ¿Por qué no? Porque está Grecia adentro. Oye, pues no es Jehová, ni tampoco es Jesús, ni Jerusalén, es Jerusalén. No es Elías, es Eliyahu, no es Mateo, es Matiau. ¿Por qué es importante? Porque los profetas en su nombre también llevan anexado el nombre de Yahweh. Matiyau, Yahweh. Eliyahu, Yahweh. No, dijo Roma, no le vamos a poner así porque ahí está el nombre que no queremos. Le vamos a poner Elías, le vamos a poner Mateo. Y sacaron los nombres que llevan el nombre propio de Elohim. ¿Y la reforma qué hizo? ¿Restauró los nombres sagrados? No los restauró. ¿Qué hizo? Hay una iglesia que no tiene mandamientos, hay una iglesia que no respeta la Torá y la sanciona y hasta la maldice, y le dice al practicante de la Torá que se regresó a la maldición. Háganme favor, cuando la Torá lo que nos hace es salir de la maldición del pecado, y solo a través de Yeshua podemos vencer. Fíjense nada más, hasta me duele la cabeza. Un pueblo seguidor de Yeshua sin mandamientos, sin conocimiento. Un pueblo que se le ha enseñado una palabra espiritual carnalizada. Envuelven la palabra espiritual en carne y se las dan de comer con vino mezclado. Es por eso que si empezamos a analizar todas estas cosas, te vas a dar cuenta que hubo una cultura que invadió la cultura del cielo y la corrompió y la dio de comer hasta el día de hoy. ¿Y a quién le conviene eso? A Grecia. Grecia sabe que cuando tú vienes aquí pierde contigo, porque te llevas una chispa de luz, te llevas una inquietud, te llevas un crecimiento, te llevas un granito de emuná. Eso no le conviene a Grecia. ¿Por qué? Porque lo vas a botar de tu vida. Entonces, pregunto, México por muchos siglos no ha podido salir del subdesarrollo, aunque diga que está en la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y aunque vaya a todos los foros económicos del mundo. México no ha logrado destruir la pobreza ni la miseria, al contrario, se perpetúa. Ahí está la ignorancia. Es que tenemos nivel prepa. No es cierto, hombre, no es cierto, el pueblo sigue ignorante. ¿Por qué?
Porque la cultura está mezclada. Oye, tenemos litorales, tenemos tierras, tenemos agua dulce, tenemos mantos acuíferos, tenemos pescados, camarones, ¿sí? Tenemos todo. ¿Cómo es posible que México a largo plazo no ha salido de la pobreza? ¿Por qué México durante siglos no ha logrado, a pesar de estar en la OCDE, ser el país dentro de los primeros 7 del mundo, a pesar de tener todo? Porque su cultura está mezclada y está diseñada para no crecer. Así está la religiosidad al día de hoy también. Dale un aplauso al Creador. Ese es Grecia. Por eso no hay respuestas para muchas personas que las buscan. Y quienes son de Dios empiezan a sentir una vibración aquí adentro y dicen, es que hay más, es que no, esto no puede ser todo. Pastor, ¿cómo le hago para aprender? Lee la Biblia. Es que esto no puede ser todo. Y es que no, claro que no lo es todo. Pero esos son los que son de Dios, son los inquietos. Son los que en el fondo intuyen que hay algo más que lo que les han dado de comer, pura maruchan. Por eso el enemigo sigue avergonzando y sometiendo al pueblo. Por eso la gente se come cualquier cosa que le dan en la palabra. El conocimiento, escúchenme bien, el conocimiento que Yahweh, el Dios de Israel, desea que su pueblo tenga, lo escondieron dentro de la misma escritura para que no accedieran a él. Y vuelvo a hacer la pregunta incómoda, ¿qué son los evangelios? A ver, los que estuvieron en instituto, ¿qué son los evangelios? Pues que son las cartas de Lucas, Juan, Marcos y Mateo. Perdón, pero no. ¿Esos no son evangelios? Esas son cartas que describen una biografía parcial de Yeshua. Eso no es evangelio. Perdón, pero eso no es evangelio. Evangelio es sánate. El evangelio es libérate. El evangelio es Satanás, te someto. El evangelio es Señor, abre las puertas del cielo en el nombre de Yeshua y mándame lo que necesito. El evangelio no son cartas biográficas acerca de la vida y obra de Yeshua. Y a los evangélicos así les venden el evangelio. El evangelio es un poder tangible que se debe de ejercer. Y Mashiach lo anunció y dijo, quien lo quiera, venga. Dale un aplauso al Creador. Es que el pastor tiene poder. No, tú también lo tienes. Tú también tienes poder para sanar, para liberar, para pisotear serpientes y escorpiones, para sanar a los enfermos. Tú tienes ese poder que se te dio en su nombre y tienes que desarrollarlo y tienes que explotarlo y tienes que convertirte en siervo útil del Creador para salvar a la gente y a las almas y anunciar verdaderamente que hay poder. Ese es el evangelio. Entonces, yo me sé los 4 evangelios de memoria. ¿De qué te sirve memorizar cartas que escribieron hombres? Eso no sirve de nada. Tenemos que liberar a la gente. Tenemos que enseñarle a la gente el poder para que lo quieran y también ellos se pongan a orar y a reventar al diablo en sus vidas, sacar al diablo de sus hijos, conquistar, empezar a avanzar, a caminar, a conectarse, a vivir experiencias sobrenaturales en el mundo espiritual, porque esa es nuestra identidad. No estar leyendo las cartas ahí memorizando. ¿Qué te sirve, hombre, si la vida está hecha a pedazos? No, el poder de fuego que el evangelio da es para que lo uses y transformes tu vida. Y un creyente que no ejerce ese poder, no sé qué está haciendo en la iglesia. Dale un aplauso al Creador. ¿Está buena la prédica? ¿Te abre los ojos? ¿No te gustaría desarrollar ese poder? ¿Por qué no te vienen los martes? Los martes vinimos 15 gentes nomás, hombre. Entonces no te interesa, así que no digas amén. Tiroso. La cultura mezclada, la cultura espiritual mezclada no deja que avances. ¿Ya te quedó claro o no?
¿Te quedó claro o no? ¿Vas a sacar el arbolito? ¿Vas a tirar la coronita esa roja, verde? ¿Vas a sacar los foquitos? Más aún, ¿vas a sacar a Zeus de tu corazón? Oh, Señor Todopoderoso. Cultura mezclada, cuidado con la mezcla. Cuidado con la mezcla. Cuidado con las doctrinas mezcladas. No seas tú masa leudada. No seas tú una vasija de honra llena con vino chafo. Ni aceite que te vendieron como de oliva y es del rancio ese de maíz de mala calidad. No seas tú de esos. Y si traes ahí, échalo fuera. Échalo fuera. Mashiach nos habla de lo importante que es lo que te acabo de decir. Te dije hace unos momentos, presentaron un Mashiach que no difunde mandamientos, cuyo ejemplo de vida no habla de mandamientos. Se dedicaron a predicar un Mashiach que anuncia la salvación. Sí, es parte de, pero no es el todo lo quitaron. Quitaron al Mashiach que traía tzitziot. Estos, mira, estos. Tu Salvador los usaba. Tu Salvador usaba talit, manto. Y las mujeres de su época, cuando se le presentaban al rabino, iban tapaditas. Y no le miraban a los ojos por respeto al Hijo de Dios. Y hoy ni voltean al cielo. Afuera, aquí no. Un Mashiach griego. Pero él mismo nos enseña que no es así. Escucha, Juan 5:19. Respondió entonces Yeshua y les dijo, de cierto, cuando dice él 2 veces, de verdad, significa que lo que está a continuación hay que ponerle mucha atención y cuidado. Métele la lupa. No puede el Hijo, escucha, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Él está declarando que Él no es independiente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿El Padre miente? ¿El Padre fornica? ¿El Padre adultera? ¿Qué hace el Padre? El Padre es santo. ¿Y qué hace Mashiach? Pues yo hago lo que mi Padre dice. Si Él es santo, yo me santifico. Dale un aplauso. O sea, a ver, yo no hago lo que el sistema religioso de mi época me enseñó. Yo hago lo que mi Padre hace. Porque todo lo que el Padre hace, aquí es redundante, también lo hace el Hijo a mi manera, como se me da la gana, como yo creo, como a lo mejor puede ser, dijo, ¿qué? Igualmente. O sea, eso quiere decir que Mashiach era muy escrupuloso en seguir la voluntad del Padre para sí. Y nos da a entender de una manera dramática que Él no es independiente del Padre, sino que Él depende completamente de lo que el Padre quiere que Él haga. ¿Y qué es lo que Él quería que hiciera? Santidad. Quiero que seas santo, quiero que seas perfecto, quiero que seas puro, quiero que seas sin mancha, porque sobre ti voy a poner el pecado del mundo. Y si tú transgredes, si tú eres pecador, no voy a poder usarte para salvar a la humanidad. Por eso Él dice esto. Entonces estamos hablando de un Mashiach que tiene tzitziot, de un Mashiach que no hace la Lashon Hará. Hombre, fíjate que María Magdalena, híjole, por más que le predico, no hace caso. Hombre, este Pedro es, híjole, insoportable, se la pasa hablando mal de Juan. Nunca vas a escuchar a Mashiach, ni vas a encontrar ahí en los escritos que él murmuró contra alguien. Jamás.
se cuidó su santidad personal, porque él era el Cordero sin mancha, y él tenía que obedecer la voluntad del Padre plasmada en la Torá. Otra, Juan 12:49. Pero yo no he hablado por mi propia cuenta. Arriba, ¿qué era? Hacer. Aquí es hablar. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Ojo, una retórica, un discurso normado por Hashem. Un discurso entregado por Yahweh a su Hijo para que no dijera cosas que el Eterno no dijo. Ya. Decreta. Nunca nos enseñó esas barbaridades. Eso es aristotélico, ya te lo enseñé. Aristóteles y su decreto. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de qué es lo que he de decir y de lo que he de hablar. Lengua kadosh. Enseñanza pura, sin rebajar, no mezclada. Porque para anunciar la salvación se requiere vivirla aquí. Para anunciar salvación se requiere estar en la ruta de la santidad y la corrección. Arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepentíos porque el reino de los cielos está entre vosotros. Y yo hago esta pregunta, ¿quién entrará? El que se arrepintió. El que no se arrepiente no entra. ¿Y cómo es posible que haya gente que se ha bautizado y no se ha arrepentido y sigue viviendo como si viviera en el mundo? Esa es Grecia. Dale un aplauso al Creador. No puedo yo hacer nada, ojo, por mí mismo. Según oigo, así juzgo. ¿Por qué dice que él juzga? Porque él era un rabino. Acuérdate, él pertenecía al sistema rabínico. Él era maestro de sinagoga. Y ya cuando no lo quisieron, pues se fue a la playa, a las plazas, y dejó vacías las sinagogas, porque la gente lo seguía a él, porque él tenía la verdad. Y acá, en las sinagogas enseñaban mentiras, enseñaban mandamientos de hombre, que no tenían nada que ver con la Torá. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Ojo, eso es identidad, eso es autoridad. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso habla de una neutralización de su ser, para dar paso al ser que Yahweh quiere que su hijo sea. Él se anuló para que la voluntad del Padre prevaleciera en su vida, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. A ver, resumiendo, yo no hago sino lo que el Padre quiere. Yo no hablo sino lo que el Padre quiere que hable. Yo no hago mi voluntad sino la voluntad del Padre. ¿Y dónde está todo eso? En la Torá. Dale un aplauso al Creador. Y si no conozco la Torá, no voy a poder ser un verdadero discípulo de Yeshua, porque voy a hablar puras burradas y voy a enseñar burradas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recurrir a Aristóteles, a Sócrates, a Platón, a Tales de Mileto, ¿sí? Al pastor tal, al otro pastor mentiroso, a este otro y este otro, ¿sí? A Lutero. Por eso está la iglesia así, por eso la iglesia no evoluciona y no avanza. ¿Cómo ves? ¿Se te están abriendo los ojos? ¿Ya estás analizando? ¿Ya empezó a activarse tu creatividad y tu análisis? ¿Cómo ven? Mashiach desafió el sistema religioso de aquel entonces porque no estaba bien, estaba corrompido, estaba en Grecia, estaba mezclado, como lo está al día de hoy. Nosotros no vamos a desafiar porque no vamos nosotros a contender con la palabra, pero sí la vamos a llevar a nosotros y a quitar toda mezcla para que tu vida sea un ejemplo a seguir. Y cuando te digan, oye, ¿cómo le haces? Pues tengo Torah.
¿Y qué es eso? Pues la voluntad de Dios. Porque ahí está lo que el Padre quiere que hagas, ahí está lo que el Padre quiere que digas, ahí está cuál es la voluntad del Padre, que es perfecta, buena y agradable. Y de ahí no me muevo. Dale un aplauso al Creador. Y déjame meterle un gol a los monjes traductores de la antigüedad. Primero, quiero concertar contigo. ¿Mashiach fue defectuoso? ¿Pecó? ¿Fue pecador? Otra vez, ¿fue pecador? ¿Transgredió la voluntad del Padre? ¿Por qué no? Porque si no hubiera sido así, hubiera sido un cordero manchado. Hubiera tenido pecado en él y por lo tanto no hubiera podido concretar la salvación. Entonces él se guardó. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Mira, te voy a tumbar una venda que Grecia puso. Escucha. Oh, Señor, qué bonita es la verdad. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba, ¿ya te cayó el 20? El día de Shabbat. ¿Cómo? ¿Un judío quebrantando el Shabbat? Ahí dice eso. Entonces, ¿quebrantó o no quebrantó la voluntad del Padre? Pues ahí dice que sí. Pero, a ver, pero si Él es el Señor del Shabbat, y si Él fue sin mancha, y si Él no transgredió la voluntad del Padre, ¿por qué aquí dice que sí? Continúo. Sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. A ver, hay que entender el contexto. El sistema religioso, ponme atención porque aquí está la bomba. El sistema religioso de esa época asumía que Yeshua quebrantaba la Torá y a su vez que se hacía igual a Dios diciendo que Él era el hijo de Elohim. Eso es lo que el sistema religioso consideraba. ¿Por qué? Aquí está el cortocircuito. Porque Mashiach dijo, ustedes enseñan a la gente a hacer cosas que mi Padre no enseña. Ustedes enseñan a la gente a hablar cosas que mi Padre no quiere que hablemos. Así que yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, a hablar lo que Él me dice y hacer lo que Él me dice que haga. Entonces Mashiach les estaba revelando la Torá, la voluntad del Padre, y el sistema religioso estaba enojado porque les estaba tumbando el poder que tenía con solo obedecer la voluntad del Padre. Dale un aplauso al Creador. Y el sistema religioso hoy está corrompido, y cuando tú empiezas a conocer estas cosas, nos van a decir igual que andamos bajo la maldición, que no tenemos conocimiento y que sabe qué, y que guardan el Shabbat y que esto es y que bla. Y son ellos los que están en maldición y nosotros creciendo, avanzando, elevándonos, conquistando, y la gente nos observa. ¿Cómo ves? Ahí está el gran problema ahí está la ventaja de Grecia y el problema de la iglesia y su espiritualidad al día de hoy. ¿Ya vieron la gravedad de las cosas? Entonces, a ver, ando por la vida quebrantando mandamientos y me va mal y no sé por qué si yo ya me bauticé. Pues sí, estás quebrando mandamientos. Y mientras quebrantes mandamientos vas a sufrir. Mientras tengas la Lashon Hara vas a sufrir. Mientras tengas un mal ojo vas a sufrir. Mientras ande la gente fornicando, adulterando, mintiendo, idolatrando y cualquier otro quebrantamiento de la voluntad de Elohim, la gente va a sufrir aunque tengan la Biblia bajo el brazo, aunque lloren en la alabanza, aunque se sepan las cuatro biografías de Yeshua, van a sufrir porque están quebrantando la Torá, que es la ley eterna de Yahweh, y es eterna. Y vuelvo a preguntar, oigan, ¿quién anuló la Torá? ¿Quién tiene el poder para anular la Torá? Ni Mashiach lo hizo. ¿Por qué lo hacen ahora en los púlpitos? ¿Por qué anulan la Torá si Mashiach nos dijo muy claro? No piensen, es decir, que ni les pase por la mente, a eso se refiere, no piensen.
O sea, es un pensamiento que no debe de tener lugar en nosotros. No piensen que he venido a quebrantar la Torá, sino a cumplirla. Y de ahí se agarran para decir, es que él ya la cumplió, nosotros no tenemos necesidad. ¿Quién enseñó eso? Mashiach enseñó eso. ¿Vamos bien? Bueno, eso produce creyentes espiritualmente dislocados. Eso produce creyentes espiritualmente desconectados. Eso produce creyentes espiritualmente discapacitados. Eso produce creyentes que mantienen problemas, sufrimientos y angustias y los perpetúan, aunque no los quieran en su vida, los tienen. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento, porque no hay instrucción, porque no hay sabiduría, porque no hay valor para hacer los cambios en su vida con rumbo a la santidad personal, que es lo que el Eterno quiere que hagamos como lo hizo su Hijo Yeshua. Hay una iglesia descarada, hay una iglesia vulgar, adúltera. Mashiach nos advirtió y nos dijo, tengan cuidado de aquellos falsos maestros que vendrán y les enseñarán cosas que no dije yo, que no enseñé yo. El Rab Shaulo lo recalcó y dijo, cuidado con las falsas doctrinas, cuidado con Grecia, cuidado con Persia, cuidado con la complacencia en el pecado, cuidado con abandonar la voluntad del Eterno, cuidado con salirse de la voluntad del Eterno, cuidado con jugar en la calle, tienen que jugar en el patio. Un aplauso al Creador. La iglesia moderna construye creyentes con una identidad caída. Y la idea es que la identidad sea recuperada. Y así te vas a encontrar creyentes con el día de Halloween en su casa, calabacitas y cosas de esas. Te vas a encontrar con creyentes con el arbolito de Navidad. Eso es vino mezclado. Es que no tiene nada de malo. ¿Sabes cuándo empezó a celebrarse la Navidad aquí en México? Para que lo sepas, 1800 y fracción. Halloween igual, más o menos por la misma fecha, 1800 y fracción. Antes no se celebraba, ¿y ahora por qué sí lo celebran? Si se supone que cuando llega el Evangelio es para sacarnos de toda esa basura cultural. ¿Y por qué lo tienen? ¿Por qué lo perpetúan? Porque tienen una identidad caída. Oigan, yo no celebro el Año Nuevo, que me dice Gregorio, que ahí viene ya. Yo celebro el Rosh Hashanah que Yeshua celebró. Yo no celebro el 24, pastor, que amargado. No, no. Yeshua no nació el 24 de diciembre, luego dicen por ahí los maestros falsos. Es que no importa cuándo nació, nosotros celebramos. Oye, pues ¿cuándo celebran el cumpleaños fuera de fecha? Digo, sentido común. Vino mezclado, Grecia. ¿O cuándo te celebran a ti el cumpleaños fuera de fecha? 2 meses después, ¿cuándo te celebran? Ya ni chiste traen. Yeshua nació en Sukkot. Y ahí está en la escritura. Ay, no, pero los otros dicen, es que el 24, ¿qué tienes que andar celebrando? Yo no celebro la Pascua, yo celebro Pesa. Entonces sacaron las fiestas bíblicas y metieron las fiestas paganas. Es decir, Grecia hizo que la iglesia organizada cristianizara las fiestas paganas. Y van a venir más, van a ver. Y no duden que el día de mañana la iglesia moderna celebre el día LGBT. No lo dudes. No lo dudes. LGBT, lésbico, gays y todo eso. El Día de los Muertos. ¿Quién celebra el Día de los Muertos? A ver, levante la mano. Mira qué casualidad. Vino mezclado, masa leudada, pan acedo, con hongos. Te alimenta, pero te hace daño. Aceite rancio, lubrica, pero no es bueno al paladar.
Por eso la iglesia no avanza. Mashiach nos advierte de estas cosas en múltiples ocasiones, pero hay una frase que él nos enseña donde es muy radical al respecto y nos dice así: y oí otra voz, este es Juan relatando, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. A ver, o sea, hay un gran pueblo, pero hay un estrato al cual se está dirigiendo él. Y dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, recibáis parte de sus plagas. ¿Cómo ven? Entonces, a ver, ¿el cristiano moderno se parece a Yeshua? A ver, se parece a Jesús el griego, pero no a Yeshua ben Joseph. Muy radical. No, porque el mismo Mashiach nos dice así: bástele al discípulo ser su maestro. Bástele al discípulo ser como su maestro. ¿Y acaso la iglesia moderna se parece a él? Perdón, pero no. Y al siervo como su señor. Esa va para nosotros, los que estamos de este lado. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces, familia, no me imagino un Yeshua: ya va a venir la Navidad, la Natividad, vamos a poner árbol, Pedro, ándale, tú tráete las esferas, Juan, ¿sí? Jacobo, tráete las lucecitas. O sea, no me imagino un Yeshua preparándose para el 24 de diciembre. ¿O dice por ahí eso? Entonces, ¿de dónde lo sacaron? Grecia. No me imagino un Yeshua diciendo: oigan, ¿saben qué? Ya anulé la Torah, nadie cumpla mandamientos. No me imagino un Yeshua de novio queriéndose casar, haciéndole un guiño a alguna mujer ahí, o en los bacanales. Yo no me imagino un Yeshua así. No me imagino un Yeshua alabando al Padre todo tatuado, o con los pantalones de mezclilla todos apretados, riéndose de lado. Yo no me imagino un Yeshua así ignorante, burro, tonto. Es muy delicado lo que estoy diciendo. Él lo es todo. Dale un aplauso. Ya voy a terminar con esto, mira. Tú sabes que a Israel fue invadida por Grecia. Más bien dicho, fue tomada por posesión, porque ya estaba invadida por Persia. Cuando Grecia, al mando de este Alejandro el Grande, venció a Persia, tomó el control de todo el imperio persa, obviamente no tuvo que volver a hacer guerra con lo ya conquistado, simplemente lo ocupó. Y eventualmente, cuando Alejandro el Grande muere y que el reino de Grecia se divide en 4, esto es historia pura. Hay un malvado que ya te lo describí la semana pasada. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? No te acuerdas, no la viste. Antíoco, el loco, Epífanes. ¿Sí? Ese hombre griego forza al pueblo de Israel a que sufra una transculturización, porque por las buenas no querían muchos. Y acuérdate que hablamos de todas las prohibiciones y la destrucción del culto y fomento al culto a Zeus y bla, 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 bla. Ya lo hablamos. Muchos en complacencia y otros en reticencia. El corazón del pueblo de Israel es el templo. Y el corazón del pueblo de Israel estaba alejado de Elohim, porque se helenizaron.
Por eso el Eterno permitió que les metieran gol y fueran y pusieran una estatua del dios Zeus en el mero corazón del universo. ¿Y qué representa eso? Una idolatría en el corazón. Israel dejó de hacer Shema. Israel se olvidó del Shema, del llamado superior. Escucha, Israel. Porque cuando escuchamos, escucha Israel, aquí estoy. Este soy yo. Porque yo soy Israel. Y los que han sido invitados a la cena del Señor han sido injertados a Israel, no a otro lugar. No hay dos pueblos, hay un solo pueblo. Pero hubo gente que no estuvo conforme con esa ocupación. ¿Y sabes quiénes fueron? Ni siquiera fue la sociedad, ni siquiera fue la clase próspera. Fueron los sacerdotes, fueron los macabeos, al mando de Matatías. Acuérdate, se organizaron al pueblo y se levantaron y echaron fuera a los griegos y restauraron el templo y el servicio a Yahweh. Tú eres un macabeo. Tú eres un macabeo que tienes que entender que no vas a tener victoria en tu vida si no echas fuera a Grecia. Si retienes la cultura del mundo total o parcialmente y quieres convivir con las cosas que le competen al pueblo, que ha sido llamado especial, puesta por encima de las demás naciones, y más aún tesoro especial de Yahweh, necesitas enemistarte con Grecia y echarlo fuera de tu vida. Eres un sacerdote, tú has sido agregado a una nación muy característica, Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Doble moral? ¿Conveniencia? Sacerdotes, entre paréntesis, entiéndase, macabeos. Y gente santa, eso nos distingue. A nosotros no nos pueden ver en los antros, en los bailes, y échale a la lista. No nos pueden ver en eso, y si tú andas, bueno, es tu problema. Allá tú. Pero no digas que yo soy tu maestro, ni vienes aquí. ¿Por qué? Porque van a decir que somos iguales que todos los demás y nos estamos esforzando por hacer lo que es correcto. Di que tu Dios es Jehová. Sí, ese sí. Porque Yahweh te pide santidad. Te pide te apartes. ¿Para qué? Para Él prosperarte. Y mira, y si me dices que Yeshua ya no quiere eso, mira lo que dice Pedro a nombre de Yeshua. Pero vosotros sois linaje escogido. O sea, no somos el mundo. Linaje escogido. Real sacerdocio. Aquí está tu identidad real. Esta es tu identidad. Nación santa, no pelotera. Nación santa. Gente santa. Un pueblo adquirido para posesión de Elohim. A fin de que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dale el aplauso al Creador. A ver, eres traído a Israel. ¿Cuál es el propósito de que seas traído a Israel y seas embestido como una nación santa? Como una gente santa, como un pueblo escogido, linaje escogido. Se oye bien bonito, pero hay que trabajar para lograrlo y parecerte.
a fin de que vosotros anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, de la mugre, del Halloween, del vino mezclado, y se los trajo a la luz admirable. Oigan, si no entendemos esto, andamos mal. Dale un aplauso a nuestro Salvador. Familia, hay que salir del mundo porque el mundo te arrastra. Quien quiera seguir teniendo amistad con el mundo y estar en El Salvador, perdón, pero no se va a poder. O es una o es otra. Pastor, es que es un proceso. No, señor, no es un proceso, es una decisión. Y cuando tomas la decisión, corta. Y cuando dices que tomas la decisión y no cortas, mentiroso, mentirosa, perdón, pero no estás representando al Hijo de Elohim, ni al Dios de Israel, ni eres Israel, ni fuiste llamado a las tinieblas, y tampoco tienes luz admirable. Puras mentiras. Y así está la iglesia moderna. Seas tú contado en la nación santa, seas tú contado entre gente santa, seas tú contado entre la gente bendecida, íntegra, que le agrada a Dios y que hace lo recto delante de Él. ¿Pastor religioso? No, fíjate que no. Soy el pastor que más fomenta la libertad, pero ahí va, máxima libertad dentro de un máximo de orden, y el orden lo establece Yahweh. Dale un aplauso a nuestro Dios.